Hola, mi nombre es Getsemaní Vázquez García y al lado de mi compañera Saraí Avelar presentaremos un video acerca de los elementos que conforman la tabla periódica. Demos inicio. Parte del contenido de este video es, como primer punto, una introducción acerca del tema. Hechos históricos, lo que nos va a narrar cómo se inició este proceso de tabla periódica y cómo evolucionó. De ahí tenemos la función que tienen estos elementos dentro de la tabla periódica, la organización que tiene cada uno de ellos, clasificación del elemento químico, como punto de los elementos que vamos a hablar es oxígeno e hidrógeno, que es como parte fundamental, los grupos destacados dentro de la tabla periódica y como punto final una conclusión. Y como parte de la introducción hacia este video tenemos que la tabla periódica es la herramienta química en la que nos va a ayudar a organizar los elementos químicos que pues existen dentro de, vamos a decir, de la naturaleza. Y pues como sabemos, estos elementos químicos son bastante importantes, muchos de ellos en nuestra vida cotidiana, tales como el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, todos estos elementos que a continuación vamos a ir describiendo. Y pues bueno, la tabla periódica se fue como que modernizando gracias a que hubo un reconocimiento de la relación numérica entre los elementos químicos. Y pues bueno, vamos a empezar. Como primer punto vamos a dar inicio con lo que es la historia de la tabla periódica. Hola, yo soy Saraí Avelar y voy a empezar a hablarles un poco sobre la historia de la tabla periódica. Comencemos. Fue apenas en 1789 cuando Anthony Lavoisier hizo la primera lista con los 23 elementos conocidos para la época, distinguiéndolos entre metales y no metales. Más tarde, en 1813, John Jacob introdujo letras para simbolizar los 52 elementos descubiertos hasta esa fecha. En 1829, Johann Buchreiner desarrolló las tríadas, grupos de 3 elementos con propiedades similares. Por ejemplo, el cloro, el bromo y el yodo formaban una tríada, así como el litio, el sodio y el potasio. En 1962, Alexander Emily reconoció que las propiedades de los elementos son una función periódica de sus pesos anatómicos. Él propuso una representación tridimensional de los elementos en una espiral ascendente para formar un cilindro y lo llamó tornillo telúrico. En 1865, Johann Neulands organizó los más de 60 elementos conocidos por orden de peso atómico. Se percató de similitudes entre ciertos elementos y fue así que propuso la ley de las octavas. En 1864, Meyer publicó 2 tablas, una con 28 elementos organizados de menor a mayor peso atómico y otra con los 22 elementos restantes que correspondieron a los metales de transición. En 1869, Dmitri Mendeleev produjo una tabla basada en los pesos atómicos, pero arreglados periódicamente, tal que los elementos con propiedades similares estaban a un lado del otro en líneas horizontales. Entre 1894 y 1898, William Ramsay descubrió los gases nobles, argón, neón, criptón y hexano. Esto dio cavidad a un nuevo grupo de la tabla periódica. Fue en 1913 cuando Henry Moseley determinó el número atómico de cada uno de los elementos. A partir de este descubrimiento se modificó la ley periódica para leer las propiedades de los elementos, varían periódicamente con su número anatómico. En 1919 se instituye la IUPAC. Este es el organismo encargado de la actualización de la tabla periódica y de establecer los criterios para la creación y designación de nuevos elementos. Entre 1940 y 1949, el químico estadounidense Glenn sintetizó los elementos transuránicos. Estos nuevos elementos forman parte de un nuevo bloque de la tabla periódica llamado actinios. A partir de 1990, la IUPAC unificó la presentación de los grupos en la tabla periódica, numerándolos del 1 al 18. En 2016, la IUPAC aprueba los nombres y símbolos para los últimos elementos descubiertos. En el 2019, la UNESCO decretó el Año Internacional de la Tabla Periódica como homenaje a los 150 años de la aparición de la tabla periódica de Mendeleev. Fue apenas en 1700. Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve la tabla periódica? La
tabla periódica es de gran utilidad para los científicos y para la sociedad. En su conjunto, pues presenta los elementos químicos de manera ordenada y resumida, facilitan la rápida consulta y el conocimiento inmediato del comportamiento y propiedades de todos los elementos, desde su peso atómico hasta su tendencia a combinarse entre sí. Ahora hablaremos sobre la organización de la tabla periódica. Los 118 elementos que forman la tabla periódica actual se distribuyen en columnas denominadas grupos o familias y filas denominadas periodos, y están divididas en tres grandes categorías: metales, metaloides y no metales. Los metales son los más abundantes y se subdividen en 6 subgrupos: alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, lactánidos, actínidos y otros metales. Los metaloides son 7 de los elementos de la tabla distribuidos entre las columnas 13 y 16. Y los no metales se subdividen en otros no metales, halógenos y gases nobles. Y así quedaría la tabla periódica ya organizada. ¿Cómo se clasifica un elemento químico? Se representa en la tabla como símbolo único, acompañado de un número que especifica el número de protones que contiene su átomo y se denomina número atómico, y un número másico que se refiere a la suma de protones y de neutrones que existen en el núcleo del átomo en cuestión. Y como lo mencionaban en un principio, uno de los elementos más abundantes dentro de la naturaleza es el hidrógeno y el oxígeno, gracias a que al oxígeno pues obtenemos lo que es la respiración, y cuando se unen el oxígeno con el hidrógeno tenemos lo que se forma como una molécula de agua, lo que es H2O. Como características principales del hidrógeno tenemos que es el elemento químico más ligero que existe. Su átomo está formado por un protón y un electrón. Es estable en forma de molécula diatómica, lo que es el H2. De ahí tenemos lo que es el oxígeno, que pues bueno, como lo mencionábamos, el oxígeno tiene un número atómico de 8. Después del flúor es el elemento más electronegativo que existe, y pues bueno, tenemos que también dentro del oxígeno tiene un número atómico de 8, lo que significa que pues cada átomo de oxígeno consta con 8 protones en su núcleo atómico. Este se encuentra en el grupo 16 y en el periodo 2. Dentro del hidrógeno tenemos que este se va a encontrar en el grupo 1 y en el periodo pues 1. También tenemos que detrás del hidrógeno y el helio, pues bueno, como lo comentaba, el oxígeno es el tercer elemento más abundante que hay en el universo. Dentro de los metales alcalinos tenemos lo que es el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, entre otros elementos, y todos estos son reductores fuertes. Esto quiere decir que ceden o pierden electrones con mucha facilidad para darlos a otros, ya sea compuestos o elementos. Dentro de estos elementos en la naturaleza no se encuentran libres, pues estos están formando iones como parte de las rocas salinas, o también se hallan disueltos en el agua del mar. En este caso los más abundantes son lo que es el sodio y el potasio, que pues bueno, como ya sabemos, el sodio pues es la sal, y pues esta es demasiado abundante lo que es en las aguas del mar. Y ahora, dentro de los metales alcalinotérreos tenemos lo que es el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Y estos elementos, las energías de primera y segunda ionización son bajas. Esto quiere decir que necesitan de poca energía para formar un ion. Dentro de estos elementos, el berilio es diferente de los demás porque forma compuestos covalentes,
Y a diferencia del magnesio y el calcio, que forman cationes divalentes. Y pues bueno, como ya sabemos, también el magnesio y el calcio son también demasiado abundantes dentro de la naturaleza. Pues como sabemos, el calcio es un mineral demasiado importante para el cuerpo humano, ya que este nos ayuda a proteger y a formar dientes y huesos. Por consiguiente, dentro de los halógenos tenemos a lo que es el flúor, el cloro, bromo, yodo y astato. Todos estos forman compuestos iónicos actuando como aniones monovalentes, es decir, con una carga negativa, o sea que en ese caso ganan un electrón en la carga negativa, y también actúan en compuestos de carácter covalente como cationes. Dentro de estos elementos, el más abundante es el cloro, y pues prácticamente esto lo podemos encontrar, bueno, el cloro, desde que decimos cloro para limpiar, cloro para blanquear, ¿no? En este caso el cloro también lo encontramos en el cloruro de sodio, que pues esta es la sal de mesa. Y ahora, dentro de la familia del carbono, pues tenemos como elemento principal el carbono, el silicio, el germanio, el plomo y el estaño. El carbono viene siendo un no metal y sus posibilidades de combinación son tan altas que los prácticamente 4000 compuestos que son conocidos, el 94% de ellos poseen átomos de carbono. De ahí tenemos que el silicio y el germanio son metaloides, y estos son utilizados en la industria eléctrica. De ahí tenemos lo que es el plomo y el estaño, que son metales que tienen bajo punto de fusión. Estos son utilizados en soldaduras de adhesión, y el plomo en blindajes de protección contra la radiactividad. Por último, tenemos a los gases inertes o gases nobles, que dentro de ellos tenemos lo que es el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Bueno, y estos gases se pueden utilizar para aplicaciones relacionadas con la preservación de la calidad de un producto, o para garantizar la seguridad de las instalaciones o el almacenamiento de productos o vapores inflamables. Dentro de sus características químicas, los gases inertes se pueden aplicar para expulsar el aire del espacio, ya sea de cabeza de un recipiente de gran volumen, como por ejemplo un tanque de almacenamiento, o de recipientes más pequeños como son las bombillas, las botellas o los viales. Como finalidad de los gases inertes es reemplazar gran parte del oxígeno presente en el recipiente, y pues bueno, como lo había mencionado, se utilizan para proteger diferentes productos químicos, líquidos o sólidos sensibles a la presencia de oxígeno o humedad.